Bienvenidos y bienvenidas a este cuarto episodio de Licencia para Sentir. Yo me llamo María Angélica Navia López y soy una psicóloga clínica que sigue descifrando este mundo emocional. El día de hoy vamos a estar hablando y normalizando el duelo perinatal. Es por esto que si este es un tema que genera algún tipo de malestar, es importante o que no lo escuchen o que lo escuchen acompañados de alguien. No siendo más, aquí nos vamos. Estoy aquí con Mariana Rodríguez. Ella es una psicóloga, mamá del cielo de Matías y de la tierra de Federico. Más adelante les vamos a aclarar un poco esos términos. Ella no es solo psicóloga, es una gran amiga mía. Nos conocemos ya hace 7 años, ¿cierto, Mari? Sí, 7 años. Hace rato. Suena corto, pero es largo. Ella es mi invitada de hoy, una persona que es muy especial para mí. Nos va a contar un poco su historia, pero primero quiero que hablemos sobre qué es el duelo. Empecemos por ahí, Mari. Perfecto. ¿Qué le dirías tú a la gente que es el duelo? El duelo es una de las cosas más difíciles que alguien va a vivir, pero que se va a sobrevivir. Yo sé que no es la definición más técnica ni más académica, pero si estamos hablando de normalizarlo, creo que tenemos que empezar por ahí, en hablar y aceptar que es algo muy difícil y que con un trabajo duro, aunque uno siente que no, se puede sobrevivir. Estoy totalmente de acuerdo. Si nos vamos hacia lo técnico, pues claro, el duelo es un proceso de adaptación ante la pérdida de algo o alguien. Estamos acostumbrados a saber que un duelo es más hacia la muerte de alguien, ¿no? Sí. Lo que yo hablaba en el episodio anterior es que la tusa, o cuando uno termina una relación significativa, eso es un duelo porque perdiste a alguien. Hay personas que sienten duelo cuando pierden un trabajo. Y miren que en el 2020, durante la pandemia, salió un artículo muy interesante que decía que a nivel global estábamos atravesando un duelo porque habíamos perdido la noción de normalidad. Correcto, sí. Entonces ahí podemos empezar con una definición como para aterrizarlo, pero acá quiero que nos vayamos un poquito a lo emocional, que es lo que Mari nos está contando. Sí, el duelo, pues lo que tú hablas para mí es muy importante. Siento que a veces jugamos al quién le duele más y cuál duelo es más importante. Total. Y eso invalida las emociones, primero. Y segundo, hace que la gente no quiera expresar sus emociones y no quiera expresar ese dolor que está sintiendo. No juguemos a quien le duele más. Cada quien tiene su proceso y tiene su etapa y tiene su momento por el que está pasando, y si lo respetamos, pues creo que le damos el espacio a las personas para expresar ese dolor tan grande que están pasando. Mira que con esto que dices, tengo una amiga que hace poco sufrió una pérdida y ella no ha querido contarle a mucha gente, incluso se ha aislado porque tiene miedo a que le digan que lo que siente no es para tanto. Eso pasa mucho en el duelo perinatal, es muy común. La gente dice, bueno, pero solo eran 2 semanas, 6 semanas, 4 semanas, lo que sea. Pero lo que pasa en el embarazo deseado es que para uno se convierte en realidad y se convierte en un futuro desde el momento en que la varita sale positiva. Acá acabas de mencionar el primer término del que quiero que hablemos el día de hoy. Mencionaste perinatal. Sí. Entonces, ya hablamos de duelo, profundicemos, cuéntanos qué es el duelo perinatal. Entonces, hay 3 tipos de duelo que ocurren cuando hay una pérdida en el embarazo. Entonces, tenemos el duelo gestacional, que es cuando la muerte sucede durante el embarazo. Perinatal, cuando es durante el parto o posparto. Y el neonatal, que sucede al poco tiempo de haber nacido el bebé o la bebé. Tú nos vas a contar tu historia. Tú pasaste por un duelo. ¿Quisieras decir cuál y más adelante contamos tu historia? Sí, claro. Pues en la muerte de Mati, yo a veces debato en decir si es perinatal o neonatal. Mati murió a las 11 horas de haber nacido y yo estaba en la semana 34 cuando él nació. Ok. Antes de profundizar en tu historia, que además Mari para mí es una guerrera con todo lo que ella ha logrado, cuéntanos un poquito, pues hablemos un poquito de lo que es el duelo entonces, porque tú aprendiste algo en la universidad y después en tu especialización aprendiste otra cosa, que creo que es lo que nos ha estado pasando. Hemos creído que el duelo es una cosa y hemos venido a aprender que es otra totalmente diferente. Absolutamente. ¿Qué es lo que aprendí yo en la universidad y qué fue lo que me enseñaron siempre cuando estudiaba? Las etapas. Elizabeth Kubler-Ross, hablemos de las etapas del duelo.
¿Nos puedes repetir el nombre de la psicóloga? Claro que sí, Elizabeth Kubler-Ross, ella es la persona que le puso nombre al duelo y le puso el nombre a estas etapas. Lo que pasa es que se malinterpretaron las enseñanzas de Elizabeth Kubler-Ross. Muchos de sus discípulos luego dicen que ella en ningún momento buscaba que las etapas fueran restringentes, que no fuera algo que nosotros asumiéramos como primero va esto, segundo va esto, tercero va esto, sino entender las emociones que vamos a sentir a través del duelo. Totalmente de acuerdo. Mira que me pasó exactamente lo mismo que tú. Nos enseñaron las 5 etapas, ¿cierto? Cuéntanos cuáles son las 5 etapas. Entonces tenemos las etapas de la negación, que es la primera por la que pasamos en teoría. Tenemos negación, rabia, negociación, depresión, aceptación. Exacto. Y yo también leí sobre esto. Ella lo que decía que esto es algo descriptivo, que son cosas que pueden pasar en un duelo, pero que no era prescriptivo, no era como 1, 2, 3, 4, 5. Exactamente. Lo que pasa es que a la gente le gusta pensar en las etapas, como que son facetas. 1, 2, 3, 4, 5, llegué al final de la meta, por así decirlo, y lo chequeé. Y ya superé el duelo, pero eso no es tan así, ¿cierto? Exacto. Y yo creo que tiene mucho que ver con otras nuevas escuelas del pensamiento en el duelo. Y es esa cosa que tú también lo hablabas en tu capítulo anterior sobre cómo la gente no le gusta pensar en el dolor. Entonces es más fácil decir, bueno, ya pasé la etapa de la negación, ahora voy a hacer negociación. Y no funciona así, es un proceso, pero como seres humanos amamos las cosas que sean fáciles de entender y las etapas nos dicen que es fácil de entender, fácil de transitar, fácil de superar. Y pues no es así. No. Yo incluso leí que ella trató de decir esto, como de puntualizar en lo que estás diciendo, como, oigan, esto no es así de fácil, esto no es prescriptivo, es descriptivo, y que incluso hay personas que quieren poner una nueva etapa, que es la 6ª, que es el significado, más allá de la aceptación. Es que aceptarlo es, no sé si fácil sea la palabra correcta, pero aceptarlo sí es una fase. Podemos hablar esto un poquito más adelante con mi duelo de Mati, pero una cosa es aceptarlo y otra cosa es qué vas a hacer con lo que aceptaste. No lo había pensado así, ¿sabes? Porque claro, una cosa es aceptar y ahora que bueno, lo acepté y ahora qué. Y quiero aclarar que aceptarlo no quiere decir que de vez en cuando no te vas a parar odiando el mundo y deseando que esa no sea tu realidad. Ok, entonces ya que nos explicaste cómo la diferencia entre duelo perinatal, gestacional, neonatal, pues no sé si quieras empezar a profundizar un poquito en lo que te pasó. Yo tenía 34 semanas de embarazo, de pronto me empecé a sentir enferma, no estaba bien y al otro día no sentía a Mati, no lo sentía moverse muy poco. Y pues él siempre fue de moverse todo el tiempo, siempre estaba moviendo, yo no dormía. Bueno, nos fuimos a la clínica y cuando llegamos allá, pues cuando ya nos atienden y entramos y todo, me dicen, es que hay que hacer una cesárea de emergencia porque el bebé no se está moviendo. Okay. Hay latido, pero no hay movimiento. Mati nace y pues resulta que todo el embarazo estuvo con unas enfermedades congénitas que en ninguna ecografía se habían dado cuenta, nadie se había dado cuenta. Yo digo que Mati no quería que se dieran cuenta para nacer, pero pues eso ya es mi forma de resignificar mi relación con Matías. Bueno, él nace, fueron las peores 11 horas de mi vida, seguidas por el peor momento de mi vida, ¿no? Fueron horas de estrés, de angustia, de esperar a que él lo iban a transferir a otro hospital, a ver si lo podían ayudar, pero pues él nunca se estabilizó lo suficiente para poder hacer ese tránsito, cosa que agradezco en este momento porque pensar que él se hubiese muerto lejos de mí es aún más difícil de concebir. Claro, inconcebible. Entonces, eventualmente, en la noche llega la enfermera y me dice que si yo quiero pararme, si me siento, pues porque fue cesárea de emergencia, si me sentía bien para pararme e ir a verlo, y obviamente dijimos que sí. Y cuando llegamos, él estaba en paro respiratorio. No sé ni cómo describir ese momento, es una cosa que es surreal, uno siente que está fuera de sí mismo. Y yo sabía lo que estaba pasando y pues como psicóloga cuando te empiezan a explicar todo lo del cerebro, tú entiendes perfectamente lo que te están diciendo
y la teoría de todo lo que ella me estaba explicando, yo lo entendía, pero la lógica de mamá no quería aceptar lo que me estaban diciendo. A todo esto yo lo que estoy pensando es, ok, él se va a morir, ella está diciéndome cosas para suavizarme, que me está diciendo que se va a morir en algún momento y que muy probablemente nos va a tocar a nosotros tomar la decisión de desconectarlo. ¿Cómo le digo yo esto a Arturo? Arturo es mi esposo. ¿Cómo hago yo para traducir todo esto? Y yo siempre manteniendo la calma. ¿Sí? Cuando uno es mamá, uno es la que tiene que mantener la calma, siempre. Eres responsable de otra persona. Así sean 11 horas, así sean 34 semanas, sea lo que sea, uno se vuelve responsable por otra personita que es de uno, que uno creó y formó dentro de uno, ¿no? Mati nos esperó a que llegáramos y se murió allí con nosotros. No sé ni cómo describir ese momento, es un momento muy duro, es un momento que le marca a uno la vida y en mi caso generó estrés postraumático. ¿Nos quieres contar un poquito qué es eso para las personas que no sepan? Claro que sí. El estrés postraumático es una respuesta a eventos traumáticos de la vida. Uh-huh. En mi caso, pues el ir a hospitales o el escuchar el pip, 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 pip me generaba ataques de ansiedad, no podía parar de llorar, no me podía controlar. Bueno, eso fue muy difícil porque además después de una cesárea uno tiene que ir al médico a que lo revisen, tienes que hacer un montón de seguimiento médico en donde me tocaba obligarme a estar en el lugar, tragarme el ataque de ansiedad básicamente un poco. En la clínica, el acompañamiento cuando a uno se le muere el hijo, en la clínica que yo estuve, te viene a ver un psiquiatra, te viene a ver una psicóloga, te vienen a revisar, te preguntan que si vas a querer lactar o quieres parar la lactancia. Yo escogí frenar la lactancia porque ya tenía suficiente trauma con todo lo demás. Una cosa que me marcó y que recuerdo es que la psiquiatra me dijo, es que estoy acá porque las enfermeras están muy preocupadas de que tú estás llorando mucho. Ajá. Nadie vio mi expresión, pero le hice cara de como así, pues evidentemente era obvio que iba a estar llorando mucho. Exacto. Y eso fue lo que la psiquiatra dijo. La psiquiatra me dijo, pues yo le dije, sí, es que mi hijo se murió. Y la psiquiatra de verdad, fue una persona muy empática en todo. No todo el mundo mostró el mismo nivel de empatía y la psiquiatra sí lo hizo. Ella me dijo, sí, no, es completamente normal. Y fue la primera persona que me hizo sentir normal por sentirme tan mal como me sentía. Ok, me imagino que fue muy importante ese momento. Sí, claro, porque uno siente que se está enloqueciendo. Uno siente que se está enloqueciendo porque es que es un dolor desgarrante. Es lo que te decía antes, no tengo palabras para describir el dolor tan grande que se siente perder a un hijo. Es que es inconcebible y uno le enseñan un montón de cosas en el embarazo, pero no qué hacer en la pérdida. Y la pérdida del embarazo es una cosa muy común. 1 de cada 5 embarazos se pierde. Wow, esto también era importante para mí hablarlo contigo porque por lo que pasaste empecé también a averiguar del tema. Yo traté de estar ahí para ti, vamos a hablar de eso más adelante, pero me empecé a dar cuenta de esas estadísticas y uno los empieza a hablar y la gente empieza a decir, o las mujeres, sí, es que yo tuve una pérdida, pero nadie habla de eso. Correcto. Nadie habla de lo común que es realmente la pérdida de un hijo, en este caso sería una pérdida gestacional. Nadie habla de esto y por eso, pues tú sabes que Licencia para Sentir es un espacio donde quiero empezar a normalizar, hablar de cosas que sí suceden y dejar el tabú y dejar de lado temas que son importantes que nos pueden ayudar a construir y sanar como comunidad. Y es que una de las cosas más difíciles del duelo perinatal es lo que acabas de decir, nadie lo habla y uno se siente completamente solo. Yo me sentía aislada de la sociedad porque yo me veía como mamá, pero el resto de la gente no. El Día de las Madres, Mati murió en marzo, el Día de las Madres fue a los 2 meses. La mayoría de mis primeros sin Mati fueron de una vez, porque fue el Día de las Madres, el Día del Padre, volver a trabajar. Y acá quiero hacer un paréntesis y decir que Colombia es uno de los pocos países que te da la licencia de maternidad si tu bebé muere después de haber nacido. Yo no sabía eso. Hay países en donde simplemente te toca volver a trabajar, así te hayan hecho una cesárea, y uno pasa igual por un posparto, uno pasa por en mi caso, cesárea, recuperación de la cesárea, todo eso, y hay muchos países en donde no sucede. En Colombia es si el bebé nace vivo,
Pero repito, igual si el bebé no nace vivo, uno pasa por todo un periodo de posparto y yo agradezco, además de que el lugar donde yo trabajo fue un apoyo enorme, pero ese paréntesis lo quería hacer porque quiero resaltar que hay mujeres que les toca volver a trabajar a las 2 semanas que te dan, no sé cuánto dan de licencia por la operación, pero luego de eso les toca volver a trabajar. Y qué impresión, porque es una tecnicalidad al final del día. Si una mujer, su hijo nace muerto después de los 9 meses, entonces no contaría la licencia maternidad. Correcto, y no solo después de los 9 meses, porque después de los 6 meses, 5 meses ya toca parir. Son cosas de las que definitivamente no hablamos, Mari. Y es por eso que lo que te decía, uno se siente muy sola. Sola, yo me sentía a la deriva en el mundo porque yo me veía como mamá. Mi cuerpo biológicamente me decía, oye, ¿dónde está el bebé? Yo me acuerdo que a mí me pesaban los brazos. Luego, cuando empecé con la Fundación HIC, Ángela, la persona que me acompañaba, me decía, sí, es que eso es una respuesta biológica. Tu cuerpo te está diciendo, tú me preparaste para esto. ¿Dónde está lo que me tienes que dar? ¿Dónde está el bebé? Y uno, vuelvo a mi punto inicial, uno siente que se está enloqueciendo. Yo creo que es algo de lo que no hablamos y tiene todo el sentido del mundo que uno se sienta como loco y solo, lo que tú estás diciendo. Y mira que sí quiero resaltar que es la primera vez en todos nuestros años de amistad que me cuentas la historia completa, porque, sí, o sea, no es que nosotras no hablemos, pero yo siempre fui muy respetuosa con lo que tú querías contarme. Entonces acá les cuento un poquito yo cómo estuve para Mari en esos momentos. Tu cuñada me llamó, eso fue, me acuerdo que a las 3 de la mañana, me escribió, yo por cosas de la vida estaba despierta, apenas me contó, pues evidentemente quedé en shock. Y lo primero que pensé es como, fue en ti, fue, ok, ¿cómo puedo estar para ella? Te mandé un mensaje por WhatsApp, sí, no pensé que fueras a recibir llamadas, yo revisé toda la conversación hace poquito para este podcast, te mandé un mensaje y tú me respondiste ese mismo día, gracias Angie, y punto, y yo dije, ok, tiene todo el sentido del mundo, ella está pasando por su propio proceso, y de vez en cuando yo aparecía, de vez en cuando yo te mandaba un corazón o una donut, nosotras tenemos un chiste interno con eso, y trataba de hacerme presente sin presionarte. Sí. Yo nunca te pregunté qué pasó, yo nunca te pregunté, no estoy diciendo que esto haya estado bien o mal, fue la forma en la que yo me aproximé a ti, y tengo muy marcado un día que ya hablamos por teléfono, y lo que te digo, tú me contabas de apartes, esa es la primera vez que escucho la historia completa. Quiero que sepas que yo no me acuerdo de nada de esto. Es parte del duelo, sí. Y me acuerdo que una vez pues te llamé, me contestaste, o tú me llamaste a mí, y me dijiste, necesito que me cuentes de los dramas de tu vida, porque yo no sabía si contarte mi vida, no sabía si tú querías oír pues, de los problemas de mi vida que yo en ese momento pensaba que eran insignificantes a lo que tú estabas viviendo, pero tú literal me dijiste, quiero hablar de cualquier otra cosa, cuéntame los dramas de tu vida, y ahí las cosas como que cambiaron. Pues, ¿sabes qué pasa? Esto lo leí en un libro que leí durante el duelo. El libro dice, uno tiene que profundizar en el duelo y en el trabajo del duelo, pero también tiene que salir y buscar momentos de respiro. Pues yo ya lo estaba haciendo, pero a mí me dio un permiso. ¿Sabes qué pasa en el duelo perinatal, gestacional, neonatal? Que la única persona que habla de su bebé es uno. Entonces yo sentía que si yo no estaba en duelo, no estaba honrando la vida de Mati. Si yo no hablaba de él, si yo no lo lloraba, si yo no estaba tirada, echada en el sufrimiento, entonces Mati no había existido. Eso no es verdad, eso no es así, pero es los primeros pensamientos que uno tiene porque nadie quiere hablar, nadie le quiere poner nombre a tu hijo o a tu hija, ¿no? Cuando uno se tardó tanto escogiéndole nombres, haciendo cosas para su vida y ahora es como si no existió. Y yo entiendo el porqué. La gente cree que al no hablarlo no te lo recuerda y todo bien y entonces no vas a sufrir tanto. Pero en este duelo en particular, y yo siento que en todos los duelos, pero en este en particular, uno necesita que le hablen de su hijo o de su hija. Uno necesita que le pongan el nombre, que no solo sea ay, perdiste a tu bebé. No, Matías murió. Y esto que estoy diciendo va a algo que yo había dicho que iba a hablar un poquito más tarde, y es la aceptación. Por mucho tiempo yo dije, es que perdí a mi bebé, es que perdimos el embarazo. Hoy puedo decir Mati murió, pero decir las palabras es que Matías murió no es fácil y es un trabajo que se tiene que construir para llegar allá.
Uno cree que es algo que se da por sentado, pero no. El poder decir que alguien... Es más fácil utilizar todos los eufemismos alrededor que decir, Claro. se murió. Y me acuerdo que la primera vez que lo dije, habían pasado como 3 meses ya. Pero fue la primera vez y, esta es la psicóloga en mí hablando, yo me obligué muchas veces a hacer mis tareas. Yo dije, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que debo hacer, lo que debo leer, lo que debo escribir. A pesar de que yo tenía un acompañamiento por parte de la fundación, yo sabía lo que debía hacer. Y al principio obviamente uno no logra muchas cosas, pero mi lado racional siempre me ganó. Y siempre fue el que me obligó a moverme hacia algo. Hacia algo. Claro, porque si algo hemos aprendido es que tenemos este dicho que es el tiempo lo cura. Lo Y odio. nos hemos dado cuenta que el tiempo no cura. Lo que cura es lo que tú decides hacer con el tiempo. Exacto. Sí, y el tiempo lo cura además es bajo este mito de que el duelo se cura. El duelo no se cura, el duelo se integra. El duelo se hace parte de la vida y uno aprende a vivir y a construir alrededor de esta nueva vida sin la persona que tú amas. Pero el duelo no se cura, sobre todo cuando estamos hablando del duelo de la muerte de alguien. Ese no se cura, tú lo integras. O sea, no hay forma ni manera de que yo te diga, hoy me paré y no pensé en Mati. Van 3 años. Y yo conozco mamás que sus hijos ya tendrían 30 años y están igual que yo. Es decir, aprendieron a integrarlo y a volverlo parte de la vida sin dejar de honrar la vida de sus hijos. Porque pues uno es mamá hasta que uno se muere, no al revés. Y acá es donde está el término mamá del cielo. Cuéntanos un poquito de eso. Esto lo aprendí en la fundación. Cuéntanos de la fundación. Sí, no, yo los amo con todo mi corazón, la Fundación HIC. Yo digo que fueron los que me ayudaron a sanar, a sobrevivir y además a salvar mi matrimonio, porque el perder un hijo es algo que es muy difícil y en las estadísticas también son muchos los matrimonios que se pierden o las relaciones que se pierden debido a la pérdida de un hijo. Entonces el poder hacer un proceso de sanación saludable, bonito y acompañados los dos, porque ellos proveen para la mamá y para el papá y validan el duelo del papá también, ayudó a que nosotros pudiéramos ser más fuertes y tener una relación hermosa como la tenemos ahorita. Entonces, repito, HIC Fundación, los amo, gracias. Gracias. Mamá del cielo. Mamá del cielo. Mamá del cielo es aprender a integrar a tu bebé en formas distintas a las que esperabas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le tenemos una velita que prendemos todos los días para Mati. Tengo acá mi collar de M de Lo veo. Matías. Ay, divino. Hay un pajarito, el copetón, no sé si sabes cuál Lo es. conozco. Ok, yo sé que, pues, nuevamente, esto son cosas de mamá del cielo. Pero yo sé que cuando yo veo los copetones, porque además usualmente solo viene uno, es Mati que me está hablando. Y para mí me da tranquilidad verlo. Es distintas cosas, cada mamá tiene sus cosas, cada mamá tiene su forma de integrar a su bebé en su vida. Hay mamás que hacen fundaciones, hay mamás que se dedican a acompañar a otros. Hay muchas formas de integrarlo, pero es básicamente honrar la vida de esa persona, honrar la vida de nuestros hijos y recordar que cuentan que ellos sí nacieron, todos los bebés nacen, así no tengan vida cuando nazcan. Todos los bebés tuvieron una vida, todos los bebés nacen. Entonces, eso es ser mamá del cielo. Está muy bonito y me alegra que hayas encontrado un lugar donde te hayan podido ayudar. En el episodio anterior yo les comenté que una amiga me había recomendado el libro It's Okay That You're Not Okay de Megan Devine, pues fue Mari. Fue Mari la que me lo recomendó. Y acá es donde me gustaría preguntarte qué herramientas o qué tips, recomendaciones, consejos le puedes dar a la gente, sobre todo desde tu experiencia de qué te sirvió y qué no te sirvió. ¿Qué me sirvió? Bueno, para mí escribir fue sanador. Nuevamente, como la mayoría de la gente no le gusta hablar de esto, yo no lo hablaba con casi nadie, entonces yo le escribía a Mati
y tengo acá mi cuaderno que lo traje conmigo, de todas las cartas que yo le escribía y le escribo, todavía lo uso para escribirle de vez en cuando. Ese es el primer tip, sobre todo cuando uno no tiene un espacio seguro. Escribir se vuelve una forma de expresar la emoción y validarla. Leer me ayudó mucho. Yo leí estos 2 libros, el de It's Okay That You're Not Okay, y otro que era sobre el duelo de una neuróloga. Entonces ella lo explicaba, es divino. En la primera parte del libro es ella narrando la historia del proceso de muerte de su esposo, y el segundo libro es toda la parte técnica del cerebro y cómo el cerebro responde al duelo, y bueno, es divino el libro. ¿Y te acuerdas cómo se llama para dejarlo de recomendación? ¿O queda pendiente el dato? Queda pendiente, dejémoslo en las notas. Perfecta. Pero además de eso también leí un montón de novelas bobas y un montón de esas de romance en donde ella se enamora del que no es y entonces el malo se convierte en el bueno, en fin. Porque yo me di el permiso de darle respiro a mi cerebro, de que mi cerebro no estuviera sufriendo todo el tiempo. Y esto, lo que comentaba antes de la dualidad que uno tiene que permitirse, es una recomendación de esta neuróloga. Ella dice, cuando nos vamos profundo hacia el duelo y hacia sentir el duelo, no le dejamos a nuestro cerebro espacio para sanar. Ok. Entonces tenemos que sentir, hacer las tareas, escribir, hablarlo. Si es un duelo que de verdad no está avanzando, buscar ayuda de un profesional de la salud mental. Pero además de eso tenemos que darle un respiro, un descanso. Igual que uno se acuesta a dormir para ayudar a descansar, eso es lo que uno tiene que hacer en el duelo. Ok, entonces esas recomendaciones están muy buenas. ¿Qué más te sirvió? ¿Qué más me sirvió? Me sirvió estar acompañada. Me sirvió tener acompañamiento de alguien que lo había vivido. En la Fundación HIC ellos tienen psicólogas, entre esos Mariana. Pero además de eso tienen personas que te acompañan el duelo, que son mamás del cielo, que están entrenadas en acompañamiento de duelo, pero no necesariamente son psicólogos, ¿no? Okay. Esto también hace que las personas que no tienen acceso a pagar a un psicólogo puedan acceder a citas un poco más baratas para poder tener ese acompañamiento. Entonces yo creo que buscar grupos de acompañamiento o algún tipo de escucha de un tercero es muy importante también, porque tú necesitas a alguien que te diga de vez en cuando, no te estás enloqueciendo, pero alguien que pasó por eso. Okay. Ángela me lo decía como una vez al mes, cada 2 sesiones me decía, no te estás enloqueciendo, es normal, todos lo hemos vivido. Validar la emoción es lo que me refiero, ¿sí? Entonces, resumen, escribir, leer libros que expliquen el duelo y lo que uno está sintiendo. Tercero, darte ese respiro de vez en cuando, profundizar en tu duelo y luego darte un respiro. Y cuarto, estar acompañado de personas que lo encaminen a uno a transitar. Mari, me encantan tus herramientas. Acá me gusta como aclarar que hemos normalizado cosas que no son. El hecho de que sea normal no quiere decir que sea correcto. Ay, me encanta. Y hemos normalizado mucho cómo estar para otras personas desde el castigo, desde la invalidación, haciéndolas creer que están locas, desde la evitación emocional. Esa es grande, sí. Y quiero que nos cuentes, no con el fin de juzgar a nadie, por supuesto, sino para que nos demos cuenta que seguramente alguna vez lo hemos hecho, que no te sirvió de la gente en ese momento. No me sirvió que me dijeran que las cosas pasan por algo. No me sirvió que me dijeran que Dios necesitaba otro angelito. No me sirvió que me dijeran que está en un mejor lugar. Porque lo único que uno piensa es que mejor lugar que estar en los brazos de su mamá. Claro. No me sirvió que me dijeran, bueno, pero sabes que puedes quedar embarazada. Lo único es que hay que estar monitoreándolo mejor. No me sirvió que esperaran que yo estuviera bien a los 2 meses. Como, bueno, ya, supéralo. Sí, pues es un bebé, ¿qué tanto? Esas son las cosas que más duro me dieron, ¿sabes? Yo me considero una persona fuerte emocionalmente. Lo eres. Gracias. Te conozco, lo eres. Y aún así, esas fueron cosas que me tumbaron completamente. Porque además, la culpa es una parte muy grande en este duelo.
Y esto sí no es una característica de todos los duelos, pero el duelo gestacional, perinatal y neonatal, uno se echa mucho la culpa. ¿Qué no hice? ¿Será que debí haber ido a esta cita médica? ¿No pedí esta ecografía? Uy, me salté una de las vitaminas. Pero no es así. Resulta que no es así. Ok. Entonces miren que esto nuevamente no es con el fin de juzgar, es simplemente para que nos demos cuenta que estamos normalizando, que es toda esta parte de no sentir emociones, no tener un mundo más compasivo y empático, sino al revés, cómo los estamos bloqueando, cómo nos estamos desconectando como seres humanos, porque al final del día eso es lo que genera desconexión. Y eso lo que hizo fue que yo dejara de hablar con algunas personas. Y acá es donde lo podemos como conectar un poco con el episodio pasado, que es preguntémosle a la gente lo que necesita. Sí. Como, ¿qué necesitas de mí el día de hoy? ¿Cómo te puedo ayudar hoy? ¿Quieres que simplemente te escuche, que te dé mi opinión, que busquemos recursos adicionales? ¿Qué necesitas de mí hoy? Absolutamente, sobre todo porque al principio, y lo más probable es que, y creo que tú dijiste esto, lo más probable es que la persona te diga, no tengo ni idea, o no quiero nada, o no sé, porque uno no sabe. ¿Sabes qué me ayudó mucho a mí? 2 de mis amigas nos llevaban comida a Arturo los domingos. Entonces ellos nos dejaban, ni siquiera subían ni nada, nos dejaban en portería una bolsa de esas grandes de mercado llena de comida hecha. Wow. Y eso lo hicieron el primer mes. Eso nos ayudó porque uno no tiene cabeza para cocinar. Esa fue una iniciativa de ellas y yo ahora recomiendo, si alguien me pregunta qué hago, cómo ayudo, yo les digo, llévenle comida hecha. Ok, perfecto. Miren, buenos apuntes los que estamos haciendo aquí el día de hoy. Pues Mari, mira, tu historia a mí me parece admirable, me parece que eres una persona con mucha resiliencia, que la resiliencia no es como tener fuerza ante una adversidad, sino simplemente sobrevivir, buscar significado desde la aceptación e integrar eso que nos pasó en nuestra vida sin que nos defina, pero sabiendo que hace parte de nosotros. Exacto. Y tú sabes que yo a ti te admiro demasiado. Gracias por venir y contar tu historia. Y sí me gustaría que nos dijeras como una pequeña reflexión de todo esto que quieres que la gente se lleve el día de hoy. Creo que con lo que abrí, el duelo es extremadamente duro. Y si lo están pasando ahorita, si ahorita están pasando por la pérdida de alguien que aman, sobre todo si es un hijo, los abrazo, los acompaño y acá estamos conectados, sí. Y si eres una mamá del cielo, acá estoy también abrazándote, pero te prometo que se sobrevive. Es duro, es difícil, toma muchísimo tiempo y trabajo y lágrimas, gritos, pero se sobrevive. Perfecto, Mari, muchas gracias. Tengo una nueva sección de la cual no te conté. Oh, no. Que son unas pequeñas preguntas que tengo y quiero que me respondas lo primero que se viene a tu cabeza. No estabas preparada para esto. Entonces, lo primero, ¿qué es algo pequeño que siempre te alegra el día cuando sientes malestar? Comer chocolate. ¿Qué mantra o afirmación te ayuda en momentos difíciles? Yo puedo hacer cosas difíciles. ¿Cuál es un error común sobre la salud mental que desearías que más personas supieran? Que no es para locos. Todos necesitamos acompañamiento. Listo. ¿Y qué consejo le darías a la Mariana del pasado? Sí vas a poder. Está cuesta arriba, pero sí vas a poder. Me encanta, Mari. Muchísimas gracias por haber abierto este tiempo, este espacio en tu agenda. Gracias por venir a acompañarme. Gracias por ser la amiga que eres conmigo, porque pues contar esta historia no es fácil. Venir a ser vulnerable en un podcast no es fácil. Ay, no, gracias. Gracias por permitirme contar la vida de Mati. Gracias por permitirme usar este espacio para honrar la vida de Mati. Y gracias por tu amistad también. Ay, no, me encanta. Entonces, pues, a los que llegaron hasta acá, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Es un episodio que, como pueden ver, no solo es muy importante para mí, sino también para Mari. Queremos honrar la vida de Mati. Esta es una forma en la que lo podemos integrar en nuestro día a día. Si les gustó, por favor, coméntenme. Nos pueden encontrar como Equilibrando Mente en Instagram y como Mente Contigo en Instagram. Mari ahorita está especializándose en el acompañamiento en el duelo. Por favor, si tienen alguna duda, directo con ella o yo se la hago llegar. No siendo más, nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos explorando juntos y juntas el apasionante mundo de las emociones. ¡Chao! ¡Chao!